Bienvenidos y bienvenidas a su canal favorito donde desentrau más menos amos todos los secretos, romances y salseos de la televisión Superíndice 3N turca. Hoy, tenemos un vídeo que les va a dejar con la boca abierta. Rense porque vamos a hablar de un reencuentro que nadie esperaba, un posible reflechazo que ha sacudido los cimientos del fandom turco y además les vamos a presentar algunas series que aunque quizás no hayan tenido la misma resonancia mediática, merecen muchísimo la pena y esconden copyright joyas interpretativas. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, copyright me recordarles que se suscriban al canal. Asu no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y recomendaciones sobre sus series turcas favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en enterarse de todo. Ahora vamos al grano porque tenemos mucho que contarles. ¿Están listos para el bombazo? Hoy el plato fuerte, la guinda del pastel, es un rumor que estuvo corriendo como la Superíndice 3 Bora, Anderu Párrafo y Kerem Bürsin juntos otra vez. ¿Cómo lo oyen? La pareja que nos enamoró Superíndice 3 en Senu con diéresis al cap, podrá estar dándose una segunda oportunidad, pero atención Superíndice 3N, no hablamos de una confirmación Superíndice 3N oficial, sino de indicios, de rumores crecientes, de fotos captadas a escondidas y sobre todo, de la esperanza ferviente de los fans que aún más menos han con verlos juntos, tanto en la pantalla como fuera de ella. Recordemos un poco la historia de estos dos. Senu con diéresis al cap, fue un autocopyright ticofenu Superíndice 3 meno global. La química entre Ande y Kerem era palpable, traspasaba la pantalla. La historia de amor entre Eda y LDZ, una florista independiente, y Serkan Bolat, un arquitecto fru y calculador, conquistó Superíndice 3 corazones en todo el mundo. Pero el amor no solo floreció Superíndice 3 en la ficción Superíndice 3N, sino también copyright N en la vida real. Ande y Kerem confirmaron su relación Superíndice 3N, desatando la euforia entre sus seguidores. Viajes juntos, declaraciones de amor públicas, todo pareció un cuento de hadas. El mundo entero se volcó Superíndice 3 con su romance, convirtió copyright dolos en la pareja del momento. Cada publicación Superíndice 3N en redes sociales, cada entrevista, cada aparición Superíndice 3N pública era analizada al detalle por sus fans, quienes veían en ellos la encarnación Superíndice 3N del amor verdadero. Incluso llegaron a surgir rumores de compromiso y planes de boda, alimentando a la ilusión Superíndice 3N colectiva. Pero como muchos cuentos de hadas, este también copyright N llegó Superíndice 3 a su fin. En 2022, la pareja anunció Superíndice 3 su separación Superíndice 3N, dejando a miles de fans con el corazón Superíndice 3N roto. Las razones de la ruptura nunca quedaron claras. Algunos apuntaban a la presión Superíndice 3N mediática, otros a diferencias irreconciliables. Lo cierto es que cada uno siguió Superíndice 3 su camino, enfocándose en sus respectivas carreras. La noticia de la ruptura fue un autocopyright shock para el mundo del espectáculo turco e internacional. Los fans expresaron su tristeza y decepción Superíndice 3N a través copyright S de las redes sociales, inundando las plataformas con mensajes de apoyo a ambos actores. La separación Superíndice 3N se convirtió Superíndice 3 en un tema recurrente en los medios de comunicación Superíndice 3N, que especularon durante semanas sobre los motivos reales de la ruptura. Ahora, aún más menos después copyright S, los rumores de una reconciliación Superíndice 3N han resurgido con fuerza. ¿Copyright ha alimentado estas especulaciones? En primer lugar, se les ha visto juntos en varios eventos, aunque siempre manteniendo las distancias y evitando ser fotografiados juntos. Una fuente ANU Superíndice 3 Nima que afirmó Superíndice 3 haberlos visto en un restaurante en Estambul confirmó Superíndice 3 que aunque parecían estar solos, se notaba una tensión Superíndice 3N y una química latente entre ellos. Otro avistamiento en una galería de arte local también copyright N alimentó Superíndice 3 los rumores, aunque nuevamente no hubo fotos que confirmaran el encuentro. Estos encuentros, aunque aparentemente casuales, han sido suficientes para desatar la euforia entre los fans. Luego estuvieron las pruebas en redes sociales, comentarios sutiles, likes sospechosos, publicaciones que parecen indirectas. En fin, todo un arsenal de pistas que los fans de SAQ Copyright Rimos han interpretado como más menos ales inequívocas de que el amor a UN sigue vivo.
Hande ha comenzado a seguir nuevamente a la madre de Kerem en Instagram, un gesto que muchos interpretan como un aseo más menos al de acercamiento a la familia Bursin. Por su parte, Kerem ha dado me gusta a algunas fotografías de Hande en las que se la ve especialmente radiante, desatando un torbellino de comentarios y especulaciones. Incluso algunos fans han notado que ambos han utilizado emojis similares en sus publicaciones recientes, lo que ha llevado a algunos a creer que estuvieron intercambiando mensajes secretos a Trabu Copyright, ese de las redes sociales. La histeria colectiva es palpable y cada pequeño más menos o detalle es analizado con lupa en busca de confirmación superíndice 3n. Pero, cuidado. No podemos dejarnos llevar por la ilusión superíndice 3n. Hasta que no haya una confirmación superíndice 3n oficial, todo son especulaciones. Podrá tratarse simplemente de una amistad que ha perdurado a pesar de la ruptura, o de una simple coincidencia en los mismos eventos. También Copyright N podrá ser una estrategia de sus representantes para generar expectación superíndice 3n y aumentar su popularidad. En el mundo del espectáculo, las relaciones públicas juegan un papel fundamental, y a veces las apariencias engañan más menos han. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, y muchos fans más menos han con ver a Hande y Kerem juntos otra vez, ya sea en la vida real o en una nueva serie que les permita revivir la magia que los hizo tan especiales. La presión superíndice 3n de los fans es inmensa, y muchos productores y guionistas ya están considerando la posibilidad de volver a juntarlos en un nuevo proyecto televisivo. La idea de una segunda temporada de Senu con diéresis al Capm, o de una nueva serie protagonizada por ambos actores es un sueño más menos o recurrente entre los seguidores de la pareja. Y hablando de series, ahora vamos a adentrarnos en ese universo de producciones turcas que por alguna razón superíndice 3n, no han alcanzado la misma popularidad masiva que Senu con diéresis al Capm o Erkenci Kuay, pero que tienen una calidad excepcional y merecen ser descubiertas. Son series que nos ocultaron, pero que nosotros vamos a sacar a la luz. La primera serie que quiero recomendarles es Fi. Esta serie, protagonizada por Serine Sarkaya, Mehmet Günsur y Ozan Güven, es un thriller psicólogo superíndice 3 con una trama muy oscura y compleja. Cuenta la historia de Can Mañay, un famoso superíndice 3 logo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. A partir de ahí, se desencadena una serie de eventos que ponen a prueba los límites de la moralidad y la obsesión superíndice 3n. Fi destaca por su excelente dirección superíndice 3n, su guión inteligente y las actuaciones impecables de todo el elenco. Serine Sarkaya ofrece una interpretación superíndice 3n magistral de Duru, transmitiendo la vulnerabilidad y la fuerza de su personaje. Mehmet Günsur encarna a la perfección superíndice 3n la personalidad manipuladora y obsesiva de Can Mañay. Y Ozan Güven aporta un toque de humor negro y sarcasmo a la serie. Fi es una serie que te atrapa desde el primer capítulo y te mantiene en tensión superíndice 3n constante hasta el final. Quizá ese no haya tenido tanta repercusión superíndice 3n internacional porque su temática es muy adulta y arriesgada, abordando temas como la infidelidad, la manipulación superíndice 3n psicólogo superíndice 3 y la obsesión superíndice 3n sexual. Sin embargo, sin duda es una joya que merece ser vista. La serie cuenta con 2 temporadas, Fi y Sei, que profundizan en la complejidad de los personajes y en las consecuencias de sus actos. Otra serie que me gustaría mencionar es Y grado su con diéresis párrafo erde. Esta serie de acción superíndice 3n y drama criminal, protagonizada por con diéresis Agatay Ulusoy y Aras Bulut, y grado sin Emli, cuenta la historia de 2 hermanos separados al nacer que terminan trabajando en lados opuestos de la ley. Sarp es un policua encubierto infiltrado en la mafia, mientras que Mert es un miembro de la mafia infiltrado en la policua. La serie es llena de giros inesperados, traiciones y momentos de alta tensión superíndice 3n. La química entre con diéresis Agatay Ulusoy y Aras Bulut y grado sin Emli es innegable, y ambos actores ofrecen interpretaciones memorables de sus personajes. La serie cuenta con un ritmo trepidante y escenas de acción superíndice 3n espectaculares, que mantienen al espectador enganchado desde el principio hasta el final. Y grado su con diéresis párrafo erde es una serie muy bien producida, con escenarios realistas y una banda sonora que complementa a la perfección superíndice 3n la tensión superíndice 3n de la trama. Aunque tuvo mucho con diéresis copyright cito en Turquía, donde se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno televisivo, no ha sido tan popular a nivel internacional como otras series turcas centradas en el romance.
Sin embargo, si te gustan las series de acción superíndice 3N y suspense, y grado su con diéresis párrafo erde, es una opción superíndice 3N excelente. La serie aborda temas como la lealtad, la familia y la corrupción superíndice 3N, y plantea interrogantes sobre la naturaleza del bien y el mal. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de Medcezir. Esta serie, protagonizada también copyright N por U con diéresis Agatay Ulusoy, junto a Serini y Sarkaya, es un remake de la serie estadounidense de OC. Cuenta la historia de Yaman, un joven de clase baja que es acogido por un abogado rico y se traslada a vivir a un barrio exclusivo de Estambul. Ayu conoce a Mira, una chica popular y adinerada, y se enamoran. Medcezir es una serie que combina el drama, el romance y la crítica social. La serie aborda temas como la desigualdad social, el clasismo y los prejuicios, y muestra la dificultad de construir relaciones en un entorno marcado por la diferencia de clases. Aunque es un remake, la serie turca tiene su propio estilo y personalidad, adaptando la historia original a la cultura y a la sociedad turca. Medcezir fue muy popular en Turquía y en algunos países de Latinoamu copyright rica, donde se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 menos juvenil, pero no alcanzó superíndice 3 la misma fama global que otras series turcas de romance. Kizu S porque es un remake y porque su trama es centrada en los problemas de la adolescencia y la juventud, pero es una serie muy entretenida y con personajes muy bien construidos. Ademun S la química entre U con diéresis Agatay Ulusoy y Serini y Sarkaya es innegable, convirtió copyright Dolos en una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. Otra joya oculta que les recomiendo es Kuzey Güney. Esta serie, protagonizada por Kuanu Párrafo Tatutui y Buira Gulsoy, cuenta la historia de dos hermanos muy diferentes entre sí que se enamoran de la misma mujer. Kuzey es impulsivo, rebelde y tiene un fuerte sentido de la justicia, mientras que Güney es ambicioso, calculador y busca el U con diéresis copyright cito a toda costa. La serie explora temas como la familia, el amor, la rivalidad y el destino. Kuzey Güney es una serie muy intensa y emotiva, con actuaciones magistrales y una trama que te hace reflexionar sobre las decisiones que tomamos en la vida. Kuanu Párrafo Tatutui ofrece una interpretación superíndice 3N conmovedora de Kuzey, transmitiendo su dolor y su frustración superíndice 3N. Buira Gulsoy encarna a la perfección superíndice 3N, la ambición superíndice 3N y la frialdad de Güney. Y la trama amorosa entre los tres personajes principales genera momentos de gran tensión superíndice 3N y dramatismo. Aunque fue muy popular en Turquía, donde se convirtió superíndice 3 en un club psico de la televisión superíndice 3N, no ha sido tan conocida a nivel internacional como otras series turcas ligeras y románticas. Sin embargo, si buscas una serie con una trama profunda y personajes complejos, Kuzey Güney es una opción superíndice 3N excelente. Finalmente quiero mencionar Ezel. Esta serie, protagonizada por Kenan Igrados Mirzaloğlu, es un drama de venganza con una trama muy elaborada y llena de giros inesperados. Cuenta la historia de Umer, un joven que es traicionado por sus amigos y su novia y enviado a prisión superíndice 3N. Después copyright S de pasar a más menos os en la Ezel, Umer regresa con una nueva identidad, Ezel, y busca vengarse de quienes lo traicionaron. Ezel es una serie muy bien escrita con personajes complejos y una trama que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. Kenan Igrados Mirzaloğlu ofrece una interpretación superíndice 3N impecable de Ezel, transmitiendo su sed de venganza y su dolor por la traición superíndice 3N sufrida. La serie cuenta con una banda sonora impresionante y escenarios espectaculares, que contribuyen a crear una atmósfera superíndice 3 esfera de suspense y misterio. Aunque tuvo mucho con diéresis copyright cito en Turquía y en algunos países de Oriente Medio, no ha sido tan popular a nivel internacional como otras series turcas recientes. Kizu S porque es una serie antigua y porque su trama es compleja y oscura, pero es una serie que merece ser vista si te gustan los dramas de venganza. La serie plantea interrogantes sobre la justicia, la venganza y la redención superíndice 3N, y muestra las consecuencias devastadoras de la traición superíndice 3N. En resumen, hemos hablado de la posibilidad de un reencuentro amoroso entre Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, un rumor que ha encendido la esperanza de muchos fans. Hemos analizado los indicios y las especulaciones que han alimentado este rumor, y hemos recordado la historia de amor que vivió superíndice 3 la pareja durante la grabación superíndice 3N de Senu con diéresis al Capm.
Y también Copyright N les he presentado algunas series turcas que, aunque no hayan tenido la misma fama global que otras, son verdaderas joyas y merecen ser descubiertas. Series como Fi y Grado su con diéresis párrafo de Medcecir, Kuzeyguney y Ezel ofrecen tramas interesantes, personajes complejos y actuaciones excepcionales. Estas series demuestran la diversidad y la calidad de la producción superíndice 3N televisiva turca, que va muy ayuda de las series románticas y se adentra en geu copyright neros como el thriller, el drama criminal y el suspense. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. ¿Qué copyright opinan de los rumores sobre Hande y Kerem? ¿Creen que podrán volver a estar juntos? ¿Han visto alguna de las series que les he recomendado? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan. Quiero saber CUDL es su serie turca favorita y qué copyright actores y actrices les gustaría ver juntos en una nueva producción superíndice 3N. También copyright N me gustaría saber si han visto alguna de las series que he recomendado y qué copyright les ha parecido. Y antes de despedirme les recuerdo que le den like al vídeo si les gustó Superíndice 3, que lo compartan con sus amigos amantes de las novelas turcas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta pronto, noveladictos.